Ofensa española. El rey ordena no asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Mandatarios de Latinoamérica le hacen el trabajo sucio a Estados Unidos en la ONU y se posicionan contra Maduro. España acusó a México de excluir a la monarquía en la toma de protesta de Sheinbaum. El gobierno de España anunció que no enviará a ningún representante a México para la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo por la inaceptable exclusión del rey Felipe VI del protocolo de invitados. En un breve comunicado, el Ministerio de Exteriores señaló que el gobierno de España considera inaceptable la exclusión del rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que se realizará el próximo 1 de octubre. Y añadió que por este motivo el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. Ayer Sheinbaum Pardo comentó que para la ceremonia se están enviando invitaciones prácticamente a todo el mundo, con algunas excepciones. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aceptado haber tenido algunas diferencias tras el envío de una carta a Felipe VI en la que solicitó a la corona española pedir perdón por los abusos cometidos por los españoles en la conquista de México. En respuesta, el gobierno de España respondió que rechazaba con toda firmeza la carta enviada por López Obrador. Además, en un comunicado, el Ministerio de Exteriores de España lamentó profundamente que se haya hecho pública la carta de López Obrador al rey Felipe. En la ONU, por cierto, los presidentes de Guatemala, Argentina, El Salvador, Chile y Paraguay tomaron la palabra este martes en el primer día de discurso de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para arremeter contra Maduro. El mandatario chileno, Gabriel Boric, denunció que en Venezuela hay una dictadura que pretende robarse una elección. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. A su vez, tengo el deber de decir que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tal como se lo he dicho personalmente al presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que por el contrario lo agravan. Y es que las sanciones económicas golpean más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes. Golpean a los humildes, a los trabajadores, porque la crisis política se conjuga con la crisis económica. Y en conjunto, estas han empujado a más de 7 millones, escuchan bien, 7 millones de venezolanos al exilio, a salir de su país, de los cuales cerca de 800.000 se encuentran en Chile. Y por responsabilidad debo ser claro en este punto. Chile no está en condiciones de recibir más migración. Autoridades de Estados Unidos, les llamo a levantar las sanciones económicas que en el sur sabemos solo causan más pobreza en los pueblos y no en los dictadores. Milei criticó que Venezuela y Cuba formen parte del Consejo de Derecho Humano de la ONU. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Santiago Peña de Paraguay también se refirió a la situación en Venezuela. Indicó que el deterioro de la democracia en Venezuela es claramente evidente. Alto y fuerte lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos. Vengo a reiterar la postura de Paraguay sobre el desarrollo del proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela, el cual culminó el 28 de julio pasado. Este proceso ignoró la voluntad del pueblo venezolano y se caracterizó por
por graves actos del régimen que resultaron en persecuciones a los principales actores de la oposición y en detenciones arbitrarias. El deterioro de la democracia en Venezuela es claramente evidente, así como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales. A esto se suman acciones contrarias al derecho internacional, especialmente en lo relativo a las relaciones diplomáticas y el derecho de asilo. Reiteramos nuestro apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela que luchan contra el autoritarismo por el retorno a un sistema verdaderamente democrático y no de simple fachada. Mientras, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que en su país no se encarcelan a los opositores de su gobierno. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. En manera de burla, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, centró su discurso en la necesidad de alcanzar una solución a conflictos internacionales como el de Ucrania y Oriente Medio. También se refirió a las disputas elecciones presidenciales en Venezuela. En su último discurso ante la ONU, dijo que millones emitieron un voto por un cambio que no ha sido reconocido, pero no puede ser negado, indicó el mandatario estadounidense. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, repudió cualquier intento por reprimir las aspiraciones de libertad y justicia de Venezuela. Guatemala reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la democracia, tal como ha quedado recogido en la Carta Democrática Interamericana y como un principio fundamental de la organización política de nuestros pueblos. Rechazamos en el hemisferio y en todo el mundo cualquier intento por reprimir las aspiraciones de libertad y justicia que expresan los pueblos del mundo mediante procesos libres y democráticos, como está sucediendo en estos momentos en Venezuela y en Nicaragua. Los principios de la democracia son fundamentales para preservar la libertad, la dignidad y la prosperidad incluyente y equitativa de la humanidad. Señora Vicepresidente, ante esta Asamblea General quiero reafirmar el compromiso de Guatemala para resolver de manera permanente y definitiva ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo con nuestro vecino país. Lula y Petro se reunirán este 25 de septiembre para discutir la crisis venezolana y van a emitir un comunicado conjunto. Mañana nos reunimos con el presidente Lula para evaluar lo que ha sido nuestro papel hasta este momento ante el problema venezolano y pues expediremos un comunicado conjunto. Hay factores que se tienen que decidir en este momento. La misma gobernanza de los Estados Unidos entra en decisión popular. Hay que esperar quién será el próximo o la próxima presidente de los Estados Unidos y con ese nuevo gobierno construir una salida política para los problemas de Venezuela. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.